Yo a ustedes es Finanzas Públicas en Veracruz, Finanzas Públicas para el Desarrollo. Y como decía en el título de la ponencia, es una nueva estrategia de desarrollo, que en realidad es el propósito de este trabajo, que yo no lo consideraría terminado, que es un trabajo que, digamos, está todavía en proceso. Ya ha sido presentado antes, fui invitado a participar en el foro de consulta sobre finanzas públicas para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo, y bueno, he seguido trabajando sobre este tema, y quiero comentar con ustedes algunos de los elementos que he ido identificando, elementos problemáticos en las finanzas públicas del gobierno del Estado específicamente, tratando de diagnosticar de manera general y luego más a profundidad en cada uno de los aspectos que definitivamente no dará tiempo para tocar aquí, pero bueno, aquí estaría presentándoles, y si el tiempo me lo permite, algunas de las propuestas que he venido elaborando también para poder solucionar la problemática que se identifica. Vamos a iniciar entonces, en primer lugar, esta primera gráfica nada más para identificar cómo en términos corrientes ha venido creciendo el volumen de recursos que tiene disponibles el gobierno del Estado. Es una serie de datos de 1980 hasta 2010, y vemos, bueno, pues que efectivamente ha habido, sobre todo, aquí quizá no se ve tanto, pero bueno, hay un momento en el que empieza un crecimiento bastante acelerado. Si vemos la segunda, que es en términos constantes, podemos observar ahí cómo hay diferentes etapas en la evolución de las finanzas públicas del gobierno del Estado. Una primera etapa que yo diría de estancamiento, en donde el volumen de los recursos públicos no crece sustancialmente. Luego una segunda etapa de transición, diría yo, que es más o menos entre 1993 y 98, yo lo identificaría como el inicio del proceso de descentralización, sobre todo de los servicios de educación, de los servicios de salud. Y luego la aparición de los fondos que constituyen el ramo 33, que ya definitivamente son puestos en manos de los gobiernos estatales, y evidentemente es notorio cómo estos recursos forman parte de los ingresos públicos de cada gobierno, y aquí se nota cómo el salto cuantitativo es muy importante. Ahora vamos a ver por qué además eso justamente es uno de los elementos que impulsa el crecimiento de los ingresos públicos. Vemos lo que sigue. Aquí estoy desglosando los principales componentes de los ingresos públicos del gobierno del Estado, y podemos observar en primer lugar, bueno, los ingresos totales, y como ven aquí se ve esta parte del momento en el que se acelera el crecimiento. Esto está como proporción del Producto Interno Bruto. Vemos que hay un salto cualitativo, digamos, y vemos en el 80 del 4.9 hasta el 15.8% del Producto Interno Bruto. Es un salto muy importante, 10 puntos porcentuales crece la disponibilidad de ingresos. Y vamos a ver las participaciones y las aportaciones, que son los recursos que llegan de la Federación de distinta naturaleza, y aquí valdría la pena señalar que es importante discutir el concepto de participaciones federales y ver hasta qué punto realmente lo podemos considerar como un ingreso propio de los gobiernos, o como un ingreso o como un recurso federal. Bueno, más adelante abordaré ese punto. Y los ingresos propios. Bueno, acá está entonces, aquí aparecen las aportaciones federales. Aquí se da este cambio legal que crea en la Ley de Coordinación Fiscal el ramo 33, y vemos la manera en la que se viene comportando, y que incluso, bueno, es superior para todos los años a partir del 98 que las participaciones federales, que son esta curva roja que vemos comportándose de manera irregular en estos últimos años. Y los ingresos propios, que son los ingresos que obtiene el gobierno del Estado como resultado de ejercer las potestades tributarias, es decir, los impuestos que cobran, 5 en particular, los derechos, también 5 son importantes nada más, bueno, 5 grupos de derechos, y bueno, aprovechamientos, productos y contribuciones de mejoras que realmente no representan una gran recaudación. Y vemos entonces cómo, pues este dato es muy claro, 0.6% del Producto Interno Bruto. Es decir, los ingresos propios, este es un primer elemento problemático, representan una proporción muy baja de lo que son los ingresos públicos totales del gobierno del Estado. Pero lo vamos a ver
todavía con mayor precisión. Aquí estoy señalando la evolución de los ingresos propios de manera primordial, los impuestos y los derechos. Aquí estoy señalando, bueno, la manera en la que se viene evolucionando. Una cuestión que hay que observar en primer lugar es cómo los derechos son más importantes que los impuestos a lo largo de, de 1980 y hasta el 2000. Cosa que me parece que es importante señalar. Un gobierno no puede pretender financiarse a partir del cobro de derechos, porque los derechos son pagos que realizan las personas por el servicio que presta un gobierno, en sus funciones de derecho público, recibe la contraprestación. Es decir, si no hubiese esa solicitud de servicio, no habría esos ingresos. Se espera que un gobierno se financie primordialmente de los impuestos, es decir, de lo que todos podemos contribuir para financiar el gasto. Hay una corrección a esta situación a partir del 2001, que se crean dos importantes impuestos para los gobiernos estatales: el impuesto sobre la nómina, que ahora ha sido modificado y ahora es el impuesto sobre remuneraciones personales a partir de este año, y el impuesto sobre servicios de hospedaje. Y eso va a permitir que los impuestos, aquí en amarillo, tengan un salto cuantitativo importante y por primera vez superen el volumen de los derechos. Luego vamos a ver que no se sostiene así a lo largo de todo el periodo de análisis, particularmente en estos últimos años, 2008 y 2009, que los derechos vuelven a crecer por encima del valor que representan los impuestos e impulsan el crecimiento de los ingresos propios. Bueno, y ahora vamos a ver, sí, iba a decir que ahora lo vamos a ver, pero eso no está incluido en el análisis, porque el asunto es que se crean dos impuestos que efectivamente potencian la capacidad de los gobiernos estatales para recaudar más, pero solo uno de ellos cumple realmente esa función, que es el impuesto sobre la nómina. Este impuesto representa el 84% de los ingresos propios del gobierno del Estado, es decir, prácticamente la recaudación de ingresos propios derivados de tributos deriva del impuesto sobre nómina, y como ya observaremos, es además un impuesto donde existe una evasión fiscal muy grande. Bueno, vamos a pasar a la que sigue. Esto es un análisis per cápita, pero no me voy a detener en él. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí, bueno, esta es la manera en la que se comporta proporcionalmente, comparado con el total. Vemos la importancia que tiene. Bueno, mientras no aparecían las aportaciones federales del ramo 33, el ingreso más importante eran las participaciones federales, que llegaron a representar hasta el 93% de los ingresos totales del gobierno. Y los ingresos propios, bueno, tuvieron una evolución, digamos, irregular. A partir de la aparición de las aportaciones, observamos cómo estas representan una proporción siempre mayor. Más del 50% de los ingresos públicos son aportaciones federales, ramo 33. El 33% para 2010 son participaciones federales, y solo el 4.8%, aunque habían sido más, el 6.4% en 2009, son ingresos propios. Es decir, de las potestades tributarias que tiene el gobierno estatal, solo 6%, solo contribuyen en un 6% para su ingreso total. Vemos la que sí. Como los ingresos propios como proporción del total, aquí vemos la importancia que tienen los impuestos y los derechos frente al ingreso propio total. Y bueno, se repite la misma situación. Los derechos vienen representando la mayor proporción, y a partir de esta etapa de transición fiscal, yo diría, que aparecen estos nuevos impuestos, entonces ya estos impuestos pueden participar en una mayor cantidad en los ingresos propios totales. Vemos la que sigue.